Hola, buenas tardes mis hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 246. Cristo, maravilloso eres tú. Cristo, maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Brillas como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. Cristo, maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Brillas como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. Amén. Vamos a abrir en oración, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por la oportunidad de llegar a tu presencia. Y aunque no podemos juntarnos, Padre, pido, Padre, que tu presencia esté con cada uno de mis hermanos que está viendo por internet, Padre. Pido, Padre, que este tiempo sea de bendición y que de verdad tú te glorifiques, Padre. Te damos gracias por Cristo y pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a continuar cantando el número 342. 342. Un gran Salvador es Jesús. Un gran Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece aquí. Protege mi vida de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección
raudales de gracia recibo de Él, raudales de paz y virtud. Su espíritu inunda de toda mi ser, de gozo sin par plenitud. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Al ser transportado en las nubes feliz, con gloria mi Dios a encontrar. Su amor infinito, su gracia sin fin, mis labios habrán de alabar. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Amén. Pues me es grato estar con ustedes esta tarde. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 y vamos a ver el versículo 48. Juan 11, 48. La palabra de Dios nos dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Repito en favor del pueblo, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo de la predicación, Padre. Pido, Padre, que tú te glorifiques, Padre, que este hombre no se vea, sino que tú nos enseñas, Padre, que recibimos una gran bendición de ti y de verdad que Cristo es glorificado. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho y lo que estás haciendo para nosotros, Padre. Pedimos tu bendición en este tiempo, Padre. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Aquí interesante que vemos aquí notado el rechazo de Jesucristo por los líderes de la nación de Israel. Sabes que hoy en día es casi lo mismo. Hay muchas razones por el cual la gente rechaza a Jesucristo. Pero la pregunta que surge es, ¿realmente son válidas las razones por el cual rechazan a Cristo? Pues si uno hace una investigación, uno se da cuenta que la excusa dada por los líderes de Israel era débil y sin fundamento. Realmente era falso que los romanos se iban a irritar contra la nación y realmente no se iban a irritar por el avance del Evangelio de Cristo.
la evidencia era completamente lo contrario. Lo vieron como beneficial. Si vamos a Mateo 22, Mateo capítulo 22, en los versículos 17 al 21, Mateo capítulo 22, empezando en el versículo 17 hasta el 21, aquí nos dice: dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dar pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Pues leí el 22, eso fue extra. Pero aquí vemos que realmente lo que Cristo estaba diciendo era beneficial para el gobierno de ese tiempo. Pagar los impuestos, dar a César lo que es de César, y lo que es de Dios, darlo a Dios. Y ahí vemos como una separación entre lo que es del gobierno aquí y lo que es de Dios. La segunda cosa por el cual vieron que el evangelio de Cristo era realmente beneficial, era que enseñaba a amar y a hacer lo bueno a los enemigos. Si vamos a Mateo capítulo 5, y vemos los versículos 39 al 44. Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 39, aquí Cristo está hablando. Dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue... hasta 44, perdón. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Así que aquí vemos que lo que Cristo estaba predicando era beneficial. Realmente aquí, si miramos los detalles aquí, no resistir los malos. Van a hacer lo malo. Pero más bien el propósito de no resistir era para ganarles para Cristo. Realmente aquí había uno que es directamente beneficial para el gobierno de ese tiempo, para los romanos. Si te piden llevar carga por una milla, llévale 2. El punto aquí es, en ese tiempo cualquier soldado podía pedir a cualquier hebreo llevar la carga de él, pero nada más podía pedir llevarlo una milla, nada más. Y para los judíos que odiaban a los romanos, esto era algo que les molestaba tanto, era algo grande. Y realmente aquí Cristo toca esto, y si te piden llevarlo una milla, llévalo 2. ¿Con qué propósito?
pues de ganarles. El punto es, llevándolo una milla, ellos van a decir, pues ya lo llevaste una milla, ya puedes dejarlo. Si tú dijiste, no, estoy bien, vamos a otro, ellos se van a preguntar, ¿por qué este es diferente que todo el resto? Todo el resto con malas ganas lo hace, pero este quiere ayudarme. ¿Por qué? Realmente era para ganar. Así que para los romanos esto era algo beneficial. Y realmente no se iban a irritar con la nación de Israel por esto. Una tercera cosa que realmente es evidencia a lo contrario. Pilato y Herodes, los dos gobernadores. Pilato era el procónsul del emperador y Herodes era el tetrarca sobre Galilea y Perea. Eran rivales, pero ellos no encontraron ningún error para condenar a Jesús. Si vamos a Lucas 23, Lucas capítulo 23, vamos a ver los versículos 4 al 14 para ver esto. Lucas capítulo 23. Lucas 23, empezando en el versículo 4, dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos profiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. El punto aquí es, Pilato no halló ningún error en él y lo mandó a Herodes. Herodes no encontró ningún error. Sí, se burló y le escarneció, se burló de él, pero no le condenó. Más bien lo mandó al regreso a Pilato. Y así le dio la preferencia a Pilato. Y así se hicieron amigos. Pero aquí no vemos que estos gobernadores condenaron de ninguna manera a Jesús. No encontraron error en él. Si leemos los versículos 13 y 14, aquí para acabar, dice, entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero haciéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Así que aquí vemos que a la final
Pilato no le condenó en nada. Le acusaban de todo, falsamente, pero no se le encontró ningún error. Así que para los romanos, Jesucristo y su evangelio y el avance de eso no era malo, más bien era beneficial. No le encontraron ningún error, no estaba en contra de los romanos. Más bien había más peligro de los sacerdotes que de Jesucristo. Ellos eran más problema para los romanos. Pues la pregunta que surge aquí es, ¿cuál era la verdadera razón por el rechazo de Jesucristo? Pues si regresamos a Juan capítulo 11, Juan capítulo 11 en el versículo 48, Juan 11, 48, aquí nos dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Así que el verdadero razón se encuentra aquí. Todos creerán en él. Eso es la razón por la cual los líderes le rechazaron a Cristo. No querían que creyeran en Cristo. No querían perder su influencia sobre el pueblo. Podemos ver esto en Lucas 23, 5. Lucas 23, 5. Aquí en Lucas 23, 5, aquí nos dice, pero ellos profiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. El punto es, él estaba enseñando al pueblo, enseñando a la gente, y la gente estaba empezando a creer en él. Y realmente no querían perder su influencia. Por eso aquí nos revela la queja, la verdadera queja contra Jesús. Él estaba enseñando al pueblo y no era al gusto de ellos. Realmente no quería que el pueblo creyera en Jesucristo. No querían que ellos le siguieran. Si vamos a Lucas 11, Lucas 11, 52, también podemos ver aquí que no querían que el pueblo creyera en él. 11:52. Lucas 11:52 dice, Cristo hablando aquí, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis y a los que entraban se lo impidáis. Aquí está hablando de la llave para llegar al cielo. Aquí dice la llave de la ciencia. La ciencia no está en contra de la fe, más bien trabajan juntos, porque la ciencia es la búsqueda de la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad, Cristo es la verdad, Dios es verdad. Y realmente aquí Cristo le está diciendo a los intérpretes de la ley, ay de vosotros. ¿Por qué? Porque no querían creer, no querían llegar a la verdad. Estaban esquivando la verdad y no dejaban a los que querían creer, no les dejaban, estaban impidiéndoles creer en Cristo. Y realmente no querían que creyeran en Cristo. La tercera razón por la cual rechazaron a Cristo, pues la doctrina de Cristo, lo que él enseñaba, era tan contrario a su preciosa tradición, también era contrario a sus intereses seculares y también era contrario a su visión del reino del Mesías. Esperaban que Cristo iba a llegar y pues destruir a
la influencia de Roma y reinar de una vez. Pero él no hizo nada de lo que ellos esperaban. Y podemos ver esto en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 6. Mateo 15, 6. Aquí Cristo hablando dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Perdón. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El punto aquí es, los judíos estaban siguiendo su tradición y hasta invalidaron los mandamientos de Dios para guardar su tradición. Así que por eso estaban en contra de Cristo, por eso rechazaron a Cristo. Los intereses seculares de ellos, ellos querían quitar a los romanos. Jesús no estaba andando en esa dirección. También como Mesías, no les agradó. Si vamos a Lucas 19, Lucas capítulo 19, y vemos los versículos 38 al 40, Lucas 19, en el versículo 38 al 40, aquí nos dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Este era el pueblo diciendo esto. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. El punto aquí es, ellos rechazaron cómo él estaba andando. Él entraba en un burrito entrando a Jerusalén, pero no como conquistador como ellos querían, no reinando como ellos querían. Por eso lo rechazaron. La pregunta que realmente surge aquí es, ¿los líderes de Israel sabían que Jesús era el Mesías? Una buena pregunta. Si regresamos a Juan capítulo 11, Juan capítulo 11 en el versículo 47, Juan 11, 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. El punto aquí, la frase, hace muchas señales. Señales para Israel eran clave para reconocer a Cristo. Y aquí ellos están admitiendo, hace muchos milagros. Pero lo hicieron, lo estaban preguntando de una manera que, pues, ¿qué haremos con él? Estaban en contra, no estaban a favor. Así que aquí vemos que ellos admitieron, hace muchas señales. Pero, ¿por qué se reunieron? Si vamos a Juan capítulo 11, versículo 44, aquí realmente es la razón por la cual se reunieron. Jesús hizo un milagro que solamente el Mesías podría hacer. Solo Dios mismo podría lograr esto. Y realmente era la evidencia, sin duda, que Él era el Mesías. Pero aquí en Juan 11:44 dice, y él que había muerto salió, Lázaro, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y déjale ir. Aquí él levantó a Lázaro.
de la muerte. Y muchos judíos después de esto se fueron convencidos. Esto era el milagro que no se podía negar. Y realmente muchos creyeron. Eso es lo que se dice después, que por este milagro se convencieron. Pero aquí vemos que el concilio, los líderes de Israel se reunieron y no creyeron las señales. No creyeron las señales. Las señales deberían mostrarles sin duda que Jesús era el Mesías. Realmente, si uno lo piensa, era inconcebible que los líderes rechazaron el más poderoso convicción del Espíritu Santo. Si vamos a 1 Corintios 2:14, aquí podemos ver por qué lo rechazaron. 1 Corintios 2:14. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué es que los líderes de Israel no rechazaron a Cristo y no creyeron esta demostración, esta señal, este milagro que era evidencia que mostraba que Jesús era el Cristo, el Mesías? Pues estaban en la carne, estaban mirando todo a través de la carne, eran carnales. ¿Cuál otra razón? Pues, si vamos a 2 Corintios 4:4, realmente para añadir a esto, es inconcebible que evitaron el poder de la evidencia de este milagro. Aquí en 2 Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que aquí de verdad es la razón por la cual rechazaron a Cristo y rechazaron este milagro que le estaba diciendo, este es el Mesías. El Dios de este mundo, es decir, Satanás, les cegó el entendimiento. Estaban en la carne y estaban siendo controlados por el diablo. Por eso rechazaron a Cristo, el Mesías. Realmente, si no sabían que era el Mesías, ellos sospechaban que él era. Vamos a Juan 7, Juan capítulo 7, 46 al 49. Juan capítulo 7. Aquí en Juan capítulo 7, empezando en el versículo 46 hasta el 49, nos dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Aquí, interesante, ¿no? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Así que aquí vemos, ellos estaban tan metidos en su tradición, en la ley, que no podían creer en Cristo. Lo rechazaron. Aunque todo el mundo alrededor de ellos sospechaban que él era el Mesías, ellos no podían.
Y ya vimos las razones. No querían perder su influencia con el pueblo. ¿Cuál fue las otras? No querían que el pueblo creyera en Jesucristo. Y todas las enseñanzas de Cristo, pues, era contrario a ellos. Pues, ¿qué más? Pues, vamos a hoy en día ahora. Hoy en día hay muchas razones por las cuales gente rechaza a Cristo, pero hay tres que se pueden notar. La primera, si vamos a Marcos 4:19, Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, en el versículo 19, aquí Cristo hablando dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. El punto aquí es, Cristo está explicando la parábola del sembrador a sus discípulos. Y el punto aquí es los afanes del siglo, las riquezas, la codicia de las cosas. Es la razón por la cual mucha gente rechazan a Cristo. Hay mucha gente que la materia, las materiales que tienen, carros y el dinero y las cosas, y las afanes en todo eso, están tras todo eso. Y realmente la palabra de Dios llega, el evangelio llega y pues no produce fruto. ¿Por qué? Por las cosas de este mundo. ¿Cuál es la segunda razón por la cual la gente rechaza a Jesucristo? Pues si vamos a Juan 3:19, Juan capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Aquí Cristo hablando dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que aquí vemos que la segunda razón es que aman su vida, no quieren cambiar su vida. Realmente estas son las dos razones más y potentes. Realmente la gente rechazan a Cristo porque están en el mundo, están tras las cosas de este mundo. Y si nosotros admitimos, hasta nosotros los cristianos andamos en esto. En vez de andar en las cosas de Dios, estamos tras las cosas de este mundo. La segunda es que no quieren cambiar su vida. Están bien, aman su vida y realmente no quieren cambiarla. La tercera razón, si vamos a Romanos 10:14, Romanos 10:14, la tercera razón por la cual mucha gente rechaza a Cristo tiene que ver con nosotros, los cristianos. Aquí en Romanos 10:14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El punto aquí es, si nosotros los cristianos no compartimos el evangelio, pues nadie puede aceptar a Cristo. No pueden oír y no pueden obtener esa oportunidad de creer en Cristo. Si
si no aceptan a Cristo, pues realmente están haciendo la decisión a rechazar a Cristo. ¿Cómo es esto? Pues si vamos a Juan 3, 18, Juan capítulo 3, versículo 18, vamos a ver cómo es que están escogiendo rechazar a Cristo. Pues Juan 3, 18 nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El punto aquí es, si no creen, ya son condenados. Ya realmente han escogido no creer, pero realmente es por nuestra culpa, porque nosotros no estamos compartiendo el Evangelio, no estamos dándole la oportunidad de creer. Así que estas son las tres razones por las cuales mucha gente hoy en día rechaza a Cristo. ¿Por qué? Porque están atrás de las cosas del mundo, porque no quieren cambiar sus vidas. Pero la tercera es porque los cristianos que son dado este trabajo, este ministerio de la reconciliación, no estamos compartiendo. Ellos no oyen, no creen y son condenados. Sabes que estas tres razones son débiles y sin fundamento. Si vamos a Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, en el versículo 26, Mateo 16, 26, aquí Cristo hablando dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí Cristo está dándonos a entender que nuestra alma es lo más importante. ¿Qué es el alma? Pues es el yo, es el parte de nosotros que piensa, hace las decisiones, tiene todas las emociones, es el yo. El punto aquí es, Cristo está diciendo que tú eres lo más importante en este mundo, no las cosas de este mundo. Y aquí Jesús está diciendo, si ganas todo el mundo pero pierdes ti mismo, ¿qué provecho hay en eso? Realmente tú eres lo más importante, no las cosas de este mundo. Pues vamos a cerrar con Filipenses capítulo 3, los versículos 8 al 10. Aquí es donde Pablo habla de cómo es que él recibió la salvación, recibió el perdón de sus pecados, recibió a Cristo. ¿Cómo es que llegó a conocer a Cristo? Y realmente tira para abajo estas tres excusas. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, los versículos 8 al 10. Aquí dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El punto aquí es, Pablo llegó a la cima de
en su tiempo de privilegio, de tener materiales y de tener todo y tener fama y tener honra de los hombres. Él tenía todo, la educación, tenía todo. Pero él dice, eso era basura comparado con la excelencia de conocer a Cristo. Y realmente todas las excusas que el mundo inventa para rechazar a Cristo son sin fundamento y realmente son débiles. Porque lo más importante, nosotros mismos, nuestra alma, eso es lo más importante. Y si lo perdemos, si no creemos y vamos al infierno, qué lástima. Lo más importante es Cristo. Conocerle como Señor y Salvador. Y la pregunta es, pues, ¿has hecho eso? Pues si has hecho eso, debes estar agradecido. Y si estás agradecido, pues debes compartir con otros. Pues vamos a orar para cerrar este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre, que tú me convenciste. El Espíritu Santo me enseñó que yo necesitaba a Cristo. Yo necesitaba perdón de mis pecados. Yo necesitaba tu justicia y no la mía. Y te doy gracias que cuando yo entendí eso, yo acepté a Cristo como Señor y Salvador. Tú me salvaste. No rechacé el regalo de la vida eterna. Yo pido, Padre, si hay alguien viéndonos, que ellos tengan esa oportunidad de aceptar el regalo, la vida eterna, la que Cristo ofrece a cada uno de nosotros. Pido por mis hermanos también que en este tiempo tratamos de comunicar el Evangelio a cada uno. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues eso es lo que Dios tenía para nosotros hoy y nos vemos la siguiente vez. Que Dios le bendiga.